¿Cuántos quieren aprender sobre la guianza del Espíritu Santo? La importancia. Ahora, yo le pregunto a usted, ¿quién debe de ser guiado por el Espíritu Santo? Los que somos hijos de Dios, dice la palabra. Amén. Dice que los que son hijos de Dios son guiados por el Espíritu de Dios. Eso está ahí en Romanos 8:14. Entonces es bien importante entender esto. Ahora, ¿qué tan fácil es dejarse guiar por el Espíritu Santo? Hay muchas distracciones. Hay muchas cosas que pasan en el diario vivir. Y a veces es muy difícil tomar en cuenta al Espíritu Santo, la guianza del Espíritu Santo en cada decisión, en cada momento que vivimos. Vamos a leer la palabra ahí en Romanos capítulo 8. La vamos a leer desde el verso 1, pero nos vamos a enfocar en ciertos versículos más que todo. Yo uso la versión Reina Valera 1960. Me quedé con esa. Soy de la era de los dinosaurios, entonces entonces esa es la versión que sigo usando y respeto a los que les gusta otras versiones. Adelante, Dios bendiga sus vidas, pero yo me quedé con esta. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse, dice, de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Padre, gracias por este tiempo. Gracias, Señor, por los de la alabanza. Gracias por la bendición, Padre Santo, de poder adorar a Dios juntos con ese ambiente, Padre Santo, ese fuego, ese anhelo de ofrecerte a ti, Padre, fruto de labios que glorifican tu nombre, olor fragante, sacrificio de alabanza que es agradable delante de ti, Padre. Hoy bendecimos tu nombre, hoy te exaltamos, Padre, hoy te damos honra, te damos gloria. Permítenos, Padre, ser instruidos en la palabra. Queremos aprender de tu palabra, Señor. Úsame como un maestro de la palabra, Padre Santo, para bendecir a tu pueblo en el nombre de Jesús. Amén. Tome su lugar. En los 80 y los 90 había un pastor muy prominente en Dallas. Era muy influyente y todos lo escuchábamos en la radio. Y era siempre de gran bendición a nuestras vidas.
con sus mensajes en la radio y tuvimos la oportunidad en algún momento de establecer una amistad con él. Tuve el privilegio que él viniera a hacer la ordenación, mi ordenación allá por el año 2005, aquí en Sherman. Todavía estábamos en la bodeguita, ahí donde comenzó Filadelfia. Y a mí me impresionaba cuando lo escuchaba a él, porque siempre decía en sus mensajes, y Dios me habló. Y Dios me habló. Y estábamos viviendo esta situación y Dios me habló. Y eso a mí me llamaba la atención, decía yo, porque de repente yo no tenía esas experiencias. No, si acaso pasaban algunos momentos espontáneos, pero así experiencias continuas, seguidas, no tenía esas experiencias. Y siempre yo decía, wow, qué interesante sería un día tener esa clase de relación con el Señor. Que en esos momentos críticos, en esos momentos de decisiones, en esos momentos que necesitas tomar una decisión, en esos momentos que quieres una palabra, Dios te hable. Y usted sabe que Dios habla. Dios no está muerto, Dios está vivo. Amén. Dios habla. Dios habla. Si ponemos atención, si nos conectamos, si nos volvemos sensibles al Espíritu y nos conectamos con el Espíritu, Dios habla. Después tuvimos la oportunidad ya de establecer alguna amistad con él. Y tuve la oportunidad de ir a estudiar en la escuela que ellos abrieron en ese tiempo, allá por el 2006. Abrieron escuela ahí en Betania. Estoy hablando del pastor Benjamín Paredes. Y fue una bendición ir a pasar casi 5 años ahí. Cada 15 días, todo el sábado. Íbamos por 6 horas y a veces veníamos hasta las 3, 4 de la tarde. Cansado. Pero estábamos aprendiendo de un tremendo maestro de la palabra. Casi todas las clases las daba él. A veces nos ponían aprietos y decía, quiero que dé usted la primera, y lo ponían a uno en aprieto. Y era una bendición sentarse y escucharlo. Era una bendición hacerle preguntas de sus vivencias, de las experiencias, de las, porque él fue evangelista por 16 años, me parece. Por 16, 17 años fue evangelista, después estuvo pastoreando por más de 20 años allá en Dallas. Y lamentablemente se nos fue demasiado joven. Se nos fue con el Señor. Pero él vino a ser mi maestro, mi mentor. Cuando yo tenía un apuro, una emergencia, yo lo llamaba, a veces me juntaba con él, nos comíamos algo y podíamos platicar. Y eso era una tremenda bendición, porque siempre tenía una palabra, siempre tenía un consejo. Siempre decía, mire, es que yo siento del Espíritu. Dice que por ahí no es correcto. Yo siento que es por acá. Y el escucharlo y seguir sus instrucciones siempre me fue de gran bendición. Entonces, siempre eso fue algo que a mí me impactaba, me emocionaba. Yo decía, wow, ¿cuándo yo empezaría a tener experiencias así? Que Dios me hable, que Dios me lleve a tomar decisiones. Ahora, quiero hablarle de lo que se opone a esto. Hay un contraste en este capítulo donde aparece la guianza del Espíritu, la vida del Espíritu y la vida de la vida de la carne. Verso 4 dice:
para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Dos maneras de caminar. Dos maneras de caminar. Que no andamos. De andar habla de caminar. Caminar en un camino. Caminar en el camino correcto. Caminar en el camino equivocado. Habla de siempre de un caminar. Y esto nos lleva a reflexionar esta noche. ¿Cuál es tu caminar? ¿Cuál es mi caminar ahora? ¿Qué estoy viviendo? ¿Qué estoy experimentando? ¿Cómo está mi caminar con el Señor? ¿Cómo está mi relación con Él? ¿Cómo estoy yo avanzando en esa relación, en esa guianza del Espíritu Santo en mi diario vivir? Y se presenta ese contraste y dice que no andamos conforme a la carne. Los hijos de Dios no podemos seguir andando conforme a la carne. Y la palabra nos exhorta una y otra vez: y no proveáis para los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es muerte, pero el del Espíritu es vida. Amén. Entonces es importante entender estas cosas y tomar esta palabra para nosotros. ¿Qué tanto nos dejamos guiar por el Espíritu? ¿Qué tanto hemos dejado que el Espíritu Santo verdaderamente influya en nuestras decisiones? Le voy a hablar de tres cosas que aparecen aquí y me parecieron interesantes cuando las encontré. Son como esas perlas que encuentras. No sé, las experiencias del pastor Byron y su esposa, pero yo no soy una persona que me meto al cuarto y en una hora ya salgo con una gran predicación. No, la gente piensa que esto es fácil, la gente piensa que los pastores me hacen bromas a veces en algún lugar. Solo trabajan un día a la semana, dicen. Solo el domingo y todos los demás días descansan. y le dicen cada tontería a uno. Entonces, yo tengo que encerrarme. El día sábado, por ejemplo, casi no me echo compromisos. Me gusta estar encerrado, quieto, tranquilo, en la presencia del Señor. Cuando Dios me da una serie que voy a cubrir 6 semanas, entonces es un poco más fácil, pero siempre tengo que estar encerrado el día sábado. Y mi esposa ya sabe que no debe de interrumpirme mucho. Cuando estoy en el cuarto, en mi lugar, no quiero que me interrumpa. Me quiero quedar quieto, clamando a Dios, adorando a Dios, buscando la guianza del Señor. Señor, mañana son 2 cultos. Y aunque predicamos el mismo mensaje en los 2 cultos, eso me lo hizo sentir desde que empezamos los 2 cultos del Señor, para que toda la congregación fuese alimentada con la misma palabra. Si yo invito a alguien a predicar y le toca los 2 cultos el domingo, le digo, por favor, si puede, la misma palabra. Respeto cuando el Espíritu Santo se mete y la persona dice, no, quiero predicar. Está bien, adelante. Pero regularmente siempre es la misma palabra, el mismo mensaje, para que toda la congregación, los 2 cultos puedan recibir la misma palabra, puedan ser nutridos, puedan ser bendecidos con la misma palabra. Entonces, yo no soy alguien así que, wow, al principio cuando comencé, Dios me permitió, como dicen, una luna de miel.
Pero eso es cuando Dios lo está engolosinando a uno para que uno se emocione con el llamado. Uno se emociona y dice, no, esto está fácil. Me recuerdo que me encerraba 30 minutos y me daba los mensajes del Señor. Y predicaba y era cada domingo, cada miércoles, gente entregándose a Cristo. Siempre habían visitantes. Y yo decía, wow, esto está tremendo, esto es una bendición. Qué lindo el Señor. Pero el Señor me estaba engolosinando. Disfruta, disfruta, disfruta. Para el año 2006 Dios nos dio el templo, compramos el templo. Iba a decir nos regaló. Bueno, sí nos lo regaló Él, pero lo terminamos de pagar en 10 años. Y me recuerdo que los pagos eran bastante fuertes. Y luego aseguranza y luego todo lo demás. Que cuando yo vi el presupuesto de las entradas y de todas las responsabilidades, yo dije, yo creo nunca voy a poder yo tomar el pastorado tiempo completo. Voy a tener que trabajar siempre. Porque apenas alcanzaba para los pagos. Y luego, a finales del 2006, el Señor me hizo sentir, así por el Espíritu, me pasa eso a veces, una voz interna. Esa es una forma que el Espíritu Santo habla y guía. Una voz interna que a veces uno cuestiona. Señor, ¿eres tú? Señor, ¿eres tú? Y a veces uno dice, será mi instinto, mis emociones, la sensación que yo siento ahorita. Y empezó aquella voz interna a decirme, tienes que dejar el trabajo. Yo tenía un muy buen trabajo y tienes que dedicarte tiempo completo a la obra. Y yo digo, ok, pero las matemáticas no cuadran. Y 2007, entrando el 2007, le empecé a pedir señales claras. Ya ve, uno es como Gedeón. Pide que se moje el tapete, pide que no se moje el tapete, pide que escurra el agua, pide cada señal. Y empecé a pedirle señales al Señor. Primera señal que me da el Señor, un sueño, donde yo me veía despidiéndome de el jefe, el encargado, el dueño, el mero dueño de la empresa, el que me contrató 13 años antes. Que le estaba diciendo ya, hasta aquí, voy a dejar el trabajo, me voy a dedicar a la iglesia, al ministerio tiempo completo. Tiempito después, un segundo sueño, donde el Señor me hacía ver despidiéndome de todos los clientes. Yo trabajé en el mismo departamento los 13 años. Entonces había establecido relaciones con clientes, donde me veía despidiéndome de todos ellos. El Espíritu de Dios hablándome, guiándome a tomar decisión. Tercera señal, porque no me conformaba ni con una ni con dos, estaba igual que Gedeón. Otra vez el Señor me muestra algo similar a lo anterior. Entonces, en ese tiempo acostumbrábamos ir los sábados en la mañana. A las 5 de la mañana teníamos oración en la iglesia. Después me dejaron solo, entonces mejor me levanto en la casa a las 5. Porque a veces eso es lo que pasa. Uno arma eventos o organiza algo por ahí, luego lo dejan solo los ingratos y entonces uno tiene que... Y ahora dice, no, ¿sabes qué? Yo me levanto en la casa mejor a las 5 entonces. Y esa madrugada fui para la iglesia, tenía clases allá en Dallas.
Fue marzo 30 del 2007. Y recuerdo claramente que llegaron varias personas. A esas oraciones usted no va a ver 30 personas. Si usted ve 4 o 5 personas, ya es una ganancia, es una multitud. Estábamos ahí en el altar orando, clamando a Dios, Señor, háblame. Lo que me has venido diciendo, yo quiero que me hables. Quiero tomar una decisión completamente seguro. Y de repente una hermana por allá se soltó hablando en lenguas. Había una presencia de Dios bien linda. Y por alguna razón yo sentí que algo tenía que ver con lo que yo le estaba pidiendo. Entonces le dije, Señor, si lo que ella está diciendo en esas lenguas que no entiendo, haz que en este momento comience a hablar en español. Y comienza en ese mismo momento como que me escuchó. Cambió otra velocidad y empezó a decir, lo que, siervo mío, lo que tú me has pedido es el tiempo. Ay, ay, ay. Y cae la gloria de Dios en aquel lugar y empecé a experimentar un momento glorioso en la presencia de Dios. Nomás empecé a llorar, a derramar mi alma delante del Señor. Y la verdad no consulté mucho más. El día domingo, el día sábado, hablé con el pastor, el maestro, Pastor Paredes, y le dije la decisión, eso es de Dios, adelante. El día domingo lo anuncio en la iglesia, el día lunes Satanás trató de matarme. Y entonces Dios está en el asunto. Me dejó destruida la troca, casi pérdida total. Nomás porque en cualquier otro caso hubieran dicho pérdida total. Pero por la misericordia de Dios, a mí no me pasó nada. Llegó el policía, hicieron el reporte y yo todavía me iba a trabajar. Porque no acostumbro el miedo. Siempre Dios nos da esa fe, esa confianza para creer, para confiar en Él y para, aún en esas circunstancias, levantar cabeza. Confiamos en un Dios poderoso, amén. Confiamos en un Dios que puede guardarnos, puede guiarnos, puede llevarnos de gloria en gloria, como dice su palabra. Entonces pude experimentar algo hermoso, pero al mismo tiempo, déjeme decirle, usted a veces toma decisiones así, sin hablar con los líderes, y a veces hay líderes que se enferman. Después de eso, es como que esta persona dijo, bueno, yo voy a probar que Dios no le habló y que Dios no lo llamó y que se tiene que ir a trabajar de nuevo. Y empieza aquella lucha, 2007. Y empezó a apretar las finanzas. Ya para entonces había un poco más de finanzas, había manera de solventar un poco mi necesidad. Pero esta persona controlaba esa área. Y fue tan difícil, yo me acabé todos los ahorros, todo lo que... Pero le voy a decir algo. Todo ese tiempo, Dios fue tan maravillosamente fiel. Nunca dejé de diezmar, nunca me faltó para los pagos. Tenía pago de casa, tenía pago de troca, tenía biles, tenía todo lo demás. Yo no sé cómo Dios multiplicaba lo que me llegaba y siempre alcanzaba. Nunca me atrasé en ningún pago. Nunca me desconectaron el agua o me desconectaron el gas ni nada.
Siempre Dios proveyó, porque tenemos un Dios que provee. Cuando Dios te guía, Dios te sostiene. Cuando Dios te llama, Dios te capacita y te sostiene. Dios, nuestro Dios, es poderoso. Podemos confiar en Él. Y no es solamente para los pastores, es para cada uno de nosotros. Cuando Dios te reta, te llama a tomar una decisión, a dar un paso de fe, créele y atrévete a dar el paso. Me recuerdo que Dios hacía milagros una y otra vez. Del 2007 al 2010, la empresa donde me salí me buscaron 3 veces que regresara. Te necesitamos, dice. Te vamos a pagar más. Y llegó, en un momento me tomaron en un aprieto tan limitado. El manager del área donde yo trabajaba me citó a un restaurante a comer un día jueves. Y pues la comida no se la desprecié. Nos reunimos, comimos y dice, pero necesito que comiences el lunes. El lunes preséntate. Le digo yo, mira, tengo que, mañana es viernes, le digo, mañana voy a ayunar y orar por esto. Sábado tengo clases, voy a consultar con mi mentor. El lunes en la mañana te aviso. Consideré regresar en ese momento porque estaba apretada las finanzas. Estábamos asfixiados. Dios en su misericordia, ese día viernes, día de ayuno, día de oración, uno internamente sabe la respuesta del Señor. Al pastor, al maestro, yo no le quería ni preguntar porque yo ya sabía la respuesta. Pero le pregunté. Es como cuando viene alguien por ahí, ¿verdad? Alguno de los muchachos que me dice, pastor, estoy saliendo con una incrédula. ¿Qué me aconseja usted? Pues, ¿qué le voy a aconsejar si la palabra dice claro, no? No haces missionary dating, ¿verdad? No, no sales de noviazgo ahí haciendo viajes, haciendo proyectos misioneros. No, eso no es el consejo de la palabra. La palabra dice, no os unáis en yugo desigual. Amén. Pero a veces, ¿verdad? Queremos consejo y ya sabemos la respuesta. Pero ese día hablé con el pastor, ese día sábado, después de las clases. Y el pastor muy rápido dice, por nada regrese al trabajo. Este es un momento de prueba solamente. Dios va a hacer un milagro. Amén. Dios va a hacer un milagro, dice, usted nomás confía en el Señor y vamos a orar. Yo voy a estar orando por usted. Me vine a la casa todo desanimado y todo. Ay, Señor, es que también regresar al trabajo y todo lo demás. Eso ya fue allá por el 2009. Me recuerdo que era una situación muy difícil ya. Y entonces, ese sábado en la noche, yo mejor me fui para la iglesia para no estar en la casa, a llorarle al Señor, ahí a decirle, Señor, la verdad yo ya no sé qué hacer. Allí en el altar, ahí llorando, tirado en el piso ahí. Pero si tú vas a hacer algo, más vale que lo hagas pronto, porque si no, ya el lunes regreso al trabajo. A eso de las 10 de la noche me llama mi esposa y me dice, ¿dónde estás? Estoy en la iglesia. Es que aquí una familia te busca. Ay, no, yo no necesito una consejería matrimonial ahorita si yo no tengo ánimo ni para mí. Mucho menos para ir a animar a alguien más. Y entonces
pues mándalos para la iglesia. Y llegaron y el pastor dice, no le vamos a quitar mucho tiempo. Pero Dios nos hizo sentir que ustedes están pasando por una situación muy difícil y me dijo que le trajera esto. Y me echaron un paquetito de billetes aquí en la bolsa de la camisa. ¿Y esto? Recíbalo, dice. Dios puso esto en nuestro corazón. Entonces yo me quebranté y oré por ellos para bendecirlos por lo que acababan de hacer. Y les dije la situación. Lo que oramos con el pastor Paredes temprano, ahí Dios estaba trayendo respuesta. Oré por ellos y se fueron. Dice, espérese un momento, dice, tenemos que regresar. Fueron. Dice, es que el Señor dijo que no le habíamos dado suficiente. Trajeron más. Mire, eso está, se lo explico de esta manera. No fueron sensibles desde el principio y quisieron cortarlo en la mitad, lo que Dios les había dicho que dieran. Pero ahí, al darse cuenta de la situación, el Señor trae convicción al corazón y les hace ver, no le recorten nada, vayan, traigan lo demás. Dios respondió de una manera increíble. Nunca había recibido una ofrenda así. Nunca. Y Dios me sorprendió y pude solventar un montón de necesidades en esos días. El día lunes a las 8:30 le llamé a aquella persona y le digo, oye, búscate a alguien más, yo no voy a regresar, gracias por la oportunidad, pero no voy a regresar porque el Señor estaba guiando claramente como Él había dicho. Mire, el Espíritu Santo es increíble, se mueve a veces con esa voz interna, se mueve de esta manera que le estoy explicando, se mueve a través de consejeros, a través de personas, se mueve a través de su palabra, se mueve a través de instinto. Y yo sabía, dices. ¿Cómo sabías? El Espíritu Santo trae convicción, trae esa seguridad, dirección. Entonces, Dios en su misericordia nos permitió salir de toda esa situación y pudimos ver la guianza del Espíritu Santo, el poder de Dios moviéndose. Ahora las personas ven la bendición que Dios ha derramado, la manera que la obra ha crecido, la manera que Dios nos ha bendecido. Ahora ven que estamos bendecidos económicamente también porque Dios nos ha bendecido y no es porque la iglesia ha crecido. Yo empecé un negocio hace algunos años también y hemos trabajado en eso y Dios nos ha bendecido de una manera especial. Y agradezco a Dios por la capacidad, la habilidad que nos da y todavía las fuerzas y las ganas de trabajar. Ahí, entonces, hemos visto la mano de Dios, la provisión de Dios. Pero yo sé que me puse a compartirles un poco testimonios personales, experiencias, vivencias. Pero miren lo que aparece en estos versículos. Verso 5. Verso 5 dice algo interesante. Porque los que son de la carne, ¿qué dice? Piensan. ¿Por dónde empieza? Pensamiento. ¿Qué dice Proverbios 23:7? Porque tal es su pensamiento, tal es él. Come y bebe te dirá, pero su corazón no está contigo. De acuerdo a lo que piensas, eso eres. O eso vas a llegar a ser. Piensan. Dice, los que son de la carne, piensan en las cosas de la carne. Y mira el contraste. Pero los que son del Espíritu,
Ocupan su mente en las cosas del Espíritu. ¿Qué dice Filipenses 4:8? Se lo leo. Yo no se los entregué en las notas. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo bueno, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Mire, Dios sabe exactamente cómo funcionamos. Por eso hasta nos da en lo que debemos pensar. Si hay virtud, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Hoy le pregunto, ¿en qué ocupa su mente? ¿En qué ocupamos nuestra mente? Porque esto es progresivo. Esto es progresivo. Primero, ocupa su mente. Y le piensa y le da vueltas y vueltas y vueltas y vueltas al asunto. Mire, le voy a relatar una historia. En cierto momento, el rey David, el gran rey David, se quedó en casa y no fue a la guerra. No fue a la guerra. Y era en el tiempo que los reyes salían a la guerra. Y salió a la terraza de su palacio. Cuando uno visita la antigua, visita Jerusalén, pero luego lo llevan a la ciudad de David, que está allí enseguida, donde han descubierto los escombros y las ruinas de lo que dicen que en algún momento fue el palacio de David. Y entonces lo llevan a uno, lo meten en diferentes lugares y es interesante todo eso porque le están narrando historia, le están contando y uno se recuerda de la palabra. Y es bien interesante. Entonces, pero llega el momento en que el guía lo lleva a la terraza. Y pues le tiene que narrar la historia. Se cree que desde aquí estaba David. Desde aquí estaba. Y por allá, en aquel lugar, por allá más o menos se cree, estaba una mujer un poco indiscreta, bañándose a la vista de muchos. Y le entró a la mente la imagen, le entró al pensamiento. Y déjeme decirle, eso es un lío. Usted se pone a contemplar algo así y deja que le suba ahí y luego le baje al corazón. Porque aquí comienza. Y usted lo deja bajar al corazón, se le va a armar un lío. Pobre David, el gran rey David, el hombre conforme al corazón de Dios, no se la pudo sacar de la mente. La miró, miraba que era un monumento de mujer. Y muy indiscreta. Porque hay que ser realista. Pues ¿quién se baña a ir afuera de la ventana o a la mera ventana con todo el escenario y todo el show y todo Hay que ser realista. Eso no fue solamente David mal pensado allá en la... Y cuando vemos el resto de la historia,
David tuvo como 3 warnings, 3 advertencias tuvo. Cuando dice, vayan por esa mujer que se estaba bañando allá, a lo mejor también la habían visto los que mandó. Y rápido, no, le dice, esa mujer es casada. Esa mujer es casada, le dijeron. Y Dios nos advierte. De una, de otra y de otra manera. No, le digo. Y el esposo le dijo, es uno de tus siervos más leales, Urías. Si yo soy el rey, dijo, vayan por ella. Señor rey, no le conviene, se va a meter en problemas. Dije que vayan por ella. Y usted conoce el resto de la historia. Metió la pata, se metió todo, dijo. En un problema que desde ahí no hubo paz en su casa. Fue terrible las consecuencias de aquella decisión, pero son esos momentos en que dejamos entrar el pensamiento. Y los que piensan, dice, y los que son de la carne, piensan en las cosas de la carne. Seamos cuidadosos, hermano, en qué ocupamos nuestra mente. Y los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Observe cómo es de progresivo esto. ¿Qué dice el siguiente versículo? Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida. Observe, empezó en un pensamiento. Ahora, ¿cómo va? Ocupación. Primero es un pensamiento. Después te ocupas en qué. Te ocupas. ¿Qué está haciendo, hermano? Aquí ocupado, pero no dicen qué. Aquí entretenido, hermano, ¿sí? Aquí entretenido con el control en la mano. Mire, con los pies levantados, así que dan vuelo y todo. Es que estoy viendo una serie de Netflix. Me dijo un hermano en una ocasión, pastor, fíjese que me han mandado una oferta. Me dan 6 meses gratis de Netflix. Ay, hermanito, no se ha dado cuenta lo que están haciendo estos sinvergüenzas, León. En 6 meses lo vuelven adicto y después paga lo que sea para seguir viendo las movies. Y ahí lo va a tener aquí ocupado, hermano. Pero no dice ocupado en la palabra, ocupado en la oración, ocupado en el ayuno, ocupado haciendo una visita, ocupado llamando a alguien que faltó a la iglesia. Comenzó con un pensamiento y de repente empezó a ocuparse en aquel pensamiento. Dice, porque el ocuparse de la carne es muerte y el ocuparse del Espíritu es vida. Qué tremendo, ¿no? Primero fue, ¿en qué ocupas tu mente? ¿Cuáles son tus pensamientos? Alguien va a decir, usted no quiere saber, pastor. Usted no quiere saber cuáles son mis pensamientos, porque pasan a veces. Exacto, lo que está pensando. Pensamientos no muy dignos, no muy blancos, sino que a veces sucios, corrompidos. El ocuparse. Verso 7. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, y que dice, ni tampoco pueden.
O sea, la carne, si nos ocupamos de la carne. Mire, esto es tremendo. Yo le voy a mencionar algo. Yo no voy al cine. En primer lugar, no tengo tiempo. Y no porque yo diga, soy un extremista, pero yo fui adicto a esas cosas. Yo fui adicto al cine, a las películas, a la pornografía, a cada tontería. Entonces yo no puedo ir de regreso a esclavizarme en esas cosas. No. Es un problema. Me meto en problemas. Entonces es mejor evitar completamente. No condeno a los que van. Ahora, sea cuidadoso lo que ve. Cuando salió La Pasión de Cristo, mis hijos me convencieron que fuéramos a verla. Y yo ya con esa mentalidad de cantidad de años sin pararme en un cine, andaba hasta con miedo ahí. ¿Y quién me va a ver aquí? ¿Quién me va a ver aquí en este lugar? Porque quería ver la movie esa y fuimos y la vemos. Pero no es, gracias a Dios, eso no es algo que a mí me llama la atención, que quiero ir de regreso. Y no me quiero ocupar en esas cosas. Porque si no, al rato, en vez de decir, como dice la Biblia, dice como dijo, de verdad, de la película. Como dijo el actor fulano de tal. Y anda repitiendo chistes y repitiendo tonterías por ahí. Y bueno, dice, ¿dónde escuchó eso? Pues ahí escucha Cantinflas. ¿Sí? Escuchó a alguien por ahí con la comedia y tristemente, pues antes la comedia, pues sí, uno se reía sanamente y todo. Ahora es bien sucia la comedia. Se ha corrompido completamente. México ha tenido tremendos artistas que tenían comedia pues para reírse y todo. Pero ya después ahora se ha vuelto todo de doble sentido, todo sucio, todo ya no tiene sentido ir a escuchar a esta gente o ir a verlos. El ocuparse. ¿En qué se ocupa? Si le llego de sorpresa, digamos ahí, le llego a Cris ahí ya mañana como a la 1, 2 de la tarde, a donde vive, sin aviso. Levanta la mano, Cris. Él es Cris. Le llego de sorpresa. ¿Y lo que estás haciendo, Cris? ¿Qué estás haciendo? Ay, pastor, pues no quiero. Yo no creo que usted quiera saber. El ocuparse. ¿En qué nos ocupamos? ¿En qué ocupamos nuestro tiempo? Dios nos da las mismas horas. Las mismas horas que le da a usted, me da a mí. 24 horas. El presidente de Estados Unidos no tiene más de 24 horas, más que nosotros. Tienen exactamente las mismas horas. Entonces la palabra de Dios dice, administrando bien el tiempo, porque los días son malos. Aprendamos a ocupar nuestro tiempo de la mejor manera posible. Aprendamos a administrar el tiempo. Ocupémonos de aquello que es santo, de aquello que es limpio, puro, de aquello que es digno de alabanza, de aquello que agrada a Dios. Ocupémonos de esas cosas. Mire lo que sigue, verso 8. Y los que viven. Empezó en pensamiento, continuó en ocupación, termina en un estilo de vida. ¿Y sabe qué dice la gente? Mucha gente, cuando uno le dice, pero hermano, es que ya eso ya debe cambiar. Yo así soy.
Yo así nací. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Y yo me quedo sorprendido. Yo escuchaba a esta persona dar un ejemplo bien drástico. Y dice, para esas personas que dicen, es que yo así soy, yo no voy a cambiar, yo así soy. Si yo amo a Cristo a mi manera. Y luego dice, usted me va a decir a mí que si usted va caminando en un freeway y se encuentra con un 18 ruedas, un tráiler de 18 ruedas, a 70, 80 millas por hora y le pasa por encima, ¿usted va a quedar diciendo al otro lado, yo así soy? Va a quedar hecho pedazos. Y usted me va a decir que un encuentro con el Dios Todopoderoso, el Dios Todopoderoso no puede hacer un cambio en su vida. Hágame el favor. ¿Es más poderoso un tráiler que el Señor? Entonces, el tráiler sí lo desbarata o sí lo hace pedazos. Pero Dios no puede hacer una obra transformadora. Es en qué pensamos, en qué nos ocupamos. Y eso se vuelve estilo de vida. Lo bueno es que es un contraste. Es un contraste. Porque desde el momento que dice los que piensan, pero los que piensan en el Espíritu, pueden conquistar, pueden avanzar. El ocuparse de la carne, pero también el ocuparse del Espíritu. O sea, podemos ocuparnos, podemos volverlo un estilo de vida. Dice, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Así de fácil. Así de fácil. Mire, al entrar en este tema, hay diferentes puntos de vista. Y unos se van a un extremo y otros al otro extremo. Yo conocí a Cristo en una iglesia bautista hace 38 años. Entregué mi vida a Cristo en una iglesia bautista. Y ahí no nos enseñaban mucho de lo del Espíritu Santo. Pero me metieron palabra, me enseñaron a amar la palabra. Yo puedo hablar con usted de la palabra, puedo repetirle 100 versículos como si nada. Porque aprendí, memoricé. Tenía una capacidad en ese tiempo para yo le leía 3 veces el versículo y ya lo tenía de memoria. Me aprendía las predicaciones de memoria. Era algo que me deleitaba escuchando. Dios hizo algo tremendo en mi vida. Y yo sé que Dios ahí me salvó y yo recibí al Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo se recibe cuando recibes a Cristo. Ya de ahí entra el debate, que si hablaste en lenguas o no hablaste en lenguas, y que si fue el bautismo del Espíritu Santo, y todo eso. Ese es un debate que a veces no vale la pena ponerse a pelearlo. Ahora, sí puede buscar más del Espíritu, porque a mí me pasó algo tremendo después. 15 años duré en la iglesia bautista, serví en todos los privilegios de pastor, no, pero estuve 2 años al frente de una iglesia. Entonces yo viví de todo. Cuando Dios me saca de ahí y empieza
empiezo a tener esas experiencias que yo le digo que tenía el pastor Paredes. Y empecé a experimentar momentos en que Dios me hablaba, en que Dios me avisaba de cosas. Y dije, wow, esto es real. Esto es real. Leí la historia de Carlos Finley, tremendo hombre de Dios. Era un abogado de profesión. Él estaba en un buffet de abogados muy bendecido, pero era creyente. Se fue a meter a una cruzada de un evangelista de Inglaterra que andaba aquí en Estados Unidos. Se registra entre esos generales de Dios, George Whitefield. George Whitefield era un hombre lleno del Espíritu Santo. La disciplina, la vida de él era de la siguiente manera. El día tiene 3 periodos de 8 horas. Dice, 8 horas con el Señor, orando y preparándose la palabra. 8 horas para descansar y 8 horas con la gente, predicando en las reuniones y ministrando a la gente y comunicándose con la gente. Esa era la vida de él. Entonces era un hombre que pasaba las 8 horas con el Señor, y cuando se paraba en los escenarios, sucedían milagros, sucedía derramamiento del Espíritu Santo. El Espíritu Santo bautizaba personas y todo. Entonces Carlos Finley vio esto y le dijo al Señor, Señor, si esto es real, yo creo en ti. Pero si esto del bautismo del Espíritu Santo es algo real, yo quiero experimentarlo. Y se sale un día de la oficina a un bosque, allá fuera de la oficina, y ahí se clavó de rodillas y le dijo, Señor, aquí estoy. Yo quiero lo que ese hombre tiene. Y dice que descendió el Espíritu Santo con un fuego sobre él, lo bautizó y empezó a hablar en lenguas, y empezó a suceder de todo en la vida de ese hombre. Que inmediatamente dejó aquella oficina, dejó aquella profesión y empezó a predicar, y fue tremendo evangelista. Cuando usted estudia la historia de Carlos Finley, pero George Whitefield fue el que influyó en la vida de él. Otro hombre lleno del Espíritu Santo. Cuando yo leí esa historia, le dije, Señor, bueno, pues a mí me enseñaron de esta manera, Señor, pero pues ya me salí de ahí, ahora hay que romper los moldes. Hay que romper los cajones. Porque si lo meten en cajones a uno y le dicen, es que Dios solo se mueve de esta forma, ahí ya metió a Dios en un cajón. Y entonces le dije, Señor, yo quiero tener una experiencia contigo. Yo quiero también algo sobrenatural. Y una de esas noches el Señor me permite un sueño parecido al de Carlos Finley, donde yo estaba también en un bosque, en un tiempo de búsqueda, clamando a Dios con las manos levantadas al cielo. Y mire, en el sueño yo vi cómo descendió aquel poder sobre mí. El asunto es que cuando desperté, era algo tremendo lo que estaba pasando. Así experimenté yo el bautismo del Espíritu Santo. Así desperté hablando en lengua, desperté teniendo una experiencia con el Señor, algo tan glorioso. Después de eso, han pasado cosas, hermano. El Señor nos ha llevado a hacer cosas, a hacer locuras, a creerle a Dios por cosas
que en momentos algunos decían, este está loco. El pastor está loco, decían. ¿Cómo se le ocurre? Esa campaña que hacemos al aire libre, al principio como que nadie me la creía. Estamos hablando del 2012 cuando empezamos. Y no hemos parado desde entonces. Pero al principio era terrible, era difícil la oposición, aún dentro de la misma iglesia. Pero ahora ya se conquistó el ambiente, ahora las cosas son diferentes. Ahora la gente me pregunta, ¿y cuándo va a ser? Queremos estar ahí. ¿Cuándo va a ser? Queremos apoyar. Bendito el Señor. Los proyectos misioneros que apoyamos. Déjeme decirle, Dios nos ha metido, empezamos con un proyecto en Michoacán. En ese tiempo juntar $300 para mandarle al pastor Alejandro, que se fue de acá, a empezar obra a Michoacán. Juntar $300 cada mes era un desafío. Ahora, para la gloria de Dios, cada mes son casi como 4,000 o un poco más de 4,000 los que se tienen que juntar para enviar a los diferentes proyectos misioneros que tenemos. Toda la gloria para nuestro Señor. Él es el que lo hace. Él es el que lo hace. Pero han habido momentos en que yo nomás digo, híjole, ¿cómo me metí en otro problema? Bendito Dios que ya casi los líderes ya casi no se ponen a pelear conmigo, sino que, pastor, si Dios le habló, como ya vieron muchos momentos en que el Señor ha guiado, el Señor ha hablado, el Señor nos ha guiado a tomar decisión, entonces ya no alegan mucho. No, si lo apoyamos, dice. Si Dios le dijo, Dios lo va a hacer. Y entonces damos esos pasos, avanzamos. Me recuerdo cuando el pastor Hilario hace 5 años, él es de la Iglesia de Dios del Salvador, pero nosotros lo conocemos desde el 2010. Plantador de iglesias. Sus primeros 5 años que estuvo en Senegal, nosotros lo apoyamos con una cantidad mínima de $300 cada mes. Todos los 5 años que estuvo allá. Después se salió. Y exactamente a principios del 2020 llega la pandemia y él no se pudo regresar hasta el 2022 por causa de la pandemia. Cuando él me buscó, su organización no lo querían mandar, era demasiado cercana a la pandemia. Dice, no podemos, no hay presupuesto. Me llamó y dice, pastor, dice, esta es la situación. No más que hoy ya estoy casado. Él se casó ya mayor. Dice, pero yo siento que ya es el tiempo y queremos irnos de regreso a Senegal a empezar este otro proyecto. A una ciudad de 1 millón de personas sin presencia evangélica. Ninguna iglesia. Le digo, pastor Hilario, ¿y cuánto necesita? Porque déjenme decirle, Dios no solo se mueve en aquello que nos emociona, en aquello que te hace sentir escalofríos. Ay, qué rico se sienten los chivos, dicen por ahí, ¿verdad? Sí, se siente bonito. Ay, qué bonita la presencia de Dios. No es solamente ahí. A veces Dios te va a hablar al carácter. Hey, necesitas cambiar. Necesitas respetar a tus autoridades. Y si le dice, necesitas darle una ofrenda a alguien. No, eso no es Dios, diablo mentiroso. Diablo mentiroso. Y le digo, ¿cuánto es el presupuesto que necesita? Dice, pastor, ahora somos 2, dice. Dice, con 1,500 la haríamos. Dice, pero lo que ustedes puedan. Si pueden 1,000. Le digo,
déjenme hablar con los líderes. Pero yo pienso que sí. Inmediatamente le resolvimos, le digo, ¿sabe qué? Le vamos a dar 1,500 cada mes. Pero váyase de una vez. No lo podían creer. Ni sus autoridades de él allá podían creerla. Tuvieron que venir hasta acá a conocernos, a ver si de verdad podíamos nosotros apoyarle por el primer año. Por el primer año nosotros le dimos todo ese apoyo. Bendito Dios, ahora Hilario ya construyó una escuela, una iglesia, está construyendo ya la segunda iglesia, la segunda escuela, porque en esos lugares esto es muy eficaz, el plantar escuelas y de esa manera conectar con los musulmanes, porque ellos valoran mucho la educación de Occidente. Y entonces de esa manera se introduce el evangelio a los niños, a los papás. En esos lugares tienen que usar estrategias diferentes a las que nosotros usamos aquí. Hoy, bendito Dios, está mi hijo allá también, y otros dos jóvenes de la iglesia, mi hijo y otro jovencito, Daniel Gracia, están allá por un periodo de 15 meses sirviendo. Otro presupuesto más. 800 para cada uno cada mes. ¿Cómo lo hacemos? El que llama, provee. El que te llama, te sostiene. Si te atreves a creerle, si te atreves a dejarte guiar por él, Dios no te va a dejar avergonzado. Dios no nos ha dejado avergonzados. Ahora, en este periodo de 5 años, ya va a completar 5 años Hilario, ha logrado en este periodo, cuando él nos presentó la visión para estos 5 años, yo me quedé y dije yo, wow, este hombre, pero a él lo conoce mucha gente, han visto su integridad, la manera que él se conduce con transparencia y todo. Entonces hay gente que rápido dice, aquí está mi apoyo. Hubo un momento en que dice, necesito un terreno para la escuela, pero necesito bastante tierra para hacer la iglesia también ahí. Un doctor de Guatemala le dijo, ¿cuánto necesita? ¿Y cuántas manzanas necesita? Porque en Centroamérica hablamos de manzanas en vez de acres. Necesito tanto. ¿Cuánto necesito? Tanto. Aquí está. A ese hombre, ¿sabe cuánto era el presupuesto de la escuela, de la primera escuela? $275,000. Y ya se terminó la segunda fase. Ya fueron, mis hijos fueron a la segunda inauguración, fueron a la primera inauguración, fueron a la segunda. Yo todavía no me atrevo a ir. Ay, es que esos vuelos largos son duros. Y aventarse 6 horas en un aeropuerto como en París, ay no. Si le dan más horas y sale a pasear, pues entonces a lo mejor sí. Entonces, ¿cuáles son tus pensamientos? ¿En qué piensas? La palabra de Dios nos dice en qué debemos de pensar. Dice que meditemos en ella de día y de noche. Porque entonces, cuando haces esto, el entonces es después de. Después que hagas esto, después que aprendes a meditar, entonces haré prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Sí, hay que ponerle atención a esas palabras, a esas declaraciones y entonces entender lo que nos está diciendo el Señor. Bendito el Señor. Ya estoy para cerrar, ya estoy para terminar. Quiero enfatizarle la importancia. Verso 14, se lo mencioné hace un momento. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios.
¿Somos guiados por el Espíritu de Dios? ¿Quién guía nuestras decisiones? Para los pastores que nos toca estar tomando decisiones no solamente por nosotros, nuestra familia, sino por la congregación. Oren mucho por sus pastores, oren mucho por él y su esposa, sus niños. Oren mucho por ellos, porque ellos oran por ustedes. Normalmente, ahora ya tenemos un equipo, tenemos gente que nos apoya en esto. Pero, ¿sabe cuánto tiempo toma para orar por cada familia cada día? Ahora se lleva hasta 3 horas uno. Para orar por cada familia, cada necesidad que uno conoce, cada situación, cada problema que tiene cada familia. Porque dice la palabra que velamos y oramos por ellos como que tuviésemos que dar cuenta, y vamos a dar cuenta. Entonces la gente dice: quiero una congregación grande. No sabe que es más responsabilidad. Ahora, pero el plan de Dios es alcanzar las almas. Entonces no se conformen. No se conformen. Busquen las almas. Busquen que este lugar se llene y que sea necesario un lugar más grande. Y cuando este lugar se llene, Dios va a dar uno más grande. Así es como se mueve esto. Nosotros no hemos visto el avance hasta que no llegamos a un límite. Y ya entonces empezamos a exigir y decirle: Señor, necesitamos que hagas algo más. Necesitamos que te muevas en esta área. Necesitamos, Señor. Y cada ocasión Dios lo ha hecho. Dios lo ha hecho. Así que atrévase a creerle a Dios. Yo antes le decía: Señor, yo quiero que levantes empresarios, que lleguen empresarios, que levantes empresarios en la iglesia. Que hagas algo para que las finanzas no sea un problema. Ahora hay un montón de empresarios ahí en la iglesia. Hay gente que Dios ha levantado ahí en la iglesia y otros han llegado. Y gracias a Dios, Dios siempre provee de maneras increíbles. Hemos visto la abundancia, hemos visto la mano de Dios. Los proyectos misioneros el año pasado, que era mucho menos de lo que ahora tenemos este año, logramos aportar para misiones más de $65,000 durante el año. ¿Pero cómo? Empezamos con 300 al mes. Hágale la cuenta en 12 meses. Así empezamos. Le creímos a Dios por eso. Dios nos llevó a otro nivel. Atrévase a creerle por usted, por sus finanzas, por su vida espiritual. Atrévase a creerle. Y va a ver la mano de Dios, las maravillas de Dios como no se imagina. Le digo porque lo he vivido, lo he experimentado y sigo experimentándolo. Y todavía no termino, amén. Dios todavía no ha terminado con ustedes. Dios todavía puede hacer cosas grandes. Levántate. Oremos un momento. En las vigilias